Hi, I'm Sean McKinley, International Director of Children's Ministries. Mi nombre es Sean McKinley y soy el director internacional del Ministerio de Niños. Joining me is Euler Cecilio, Interpreter and Translator for the Church of God of Prophecy International Offices. Conmigo está Euler Cecilio, intérprete y traductor de las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. We'd like to welcome you to tonight's Children's Ministries webinar. Queremos darles la bienvenida al seminario web del Ministerio de Niños de esta noche. Tonight, we are going to dig way down deep into the details of children's ministries. Esta noche vamos a profundizar en los detalles de los ministerios de niños. During this webinar, we will hear from three passionate presenters on the topics of helping our volunteers thrive, reviewing safety procedures for our ministries, and discussing the importance of written policies and procedures. Durante ese seminario web, escucharemos a tres apasionados presentadores sobre los temas de ayudar a nuestros voluntarios a prosperar, revisar los procedimientos de seguridad de nuestros ministerios y discutir la importancia de las políticas y procedimientos escritos. The information that you'll hear tonight is very important. I would like to encourage you to invite your fellow volunteers and pastor to watch these presentations either live tonight or in the days ahead on our YouTube channel. La información que escucharán esta noche es muy importante. Los animo a que inviten a sus compañeros voluntarios y al pastor a ver esas presentaciones en vivo esta noche o en los días venideros en nuestro canal de YouTube. Our first presenter, Luciela Sandoval of Peru, will be sharing on helping our volunteers thrive. Nuestra primera presentadora, Lucelia Sandoval de Perú, compartirá en ayudar a nuestros voluntarios a desarrollarse. Next, we will hear from Ruth Penameño of El Salvador on policies and procedures in children's ministries. A continuación, escucharemos a Ruth Panameño de El Salvador sobre las políticas y procedimientos en los ministerios de niños. Our final presenter will be Lilia Avino of Mexico, encouraging us to make our ministry spaces safe places for children. Nuestra última presentadora será Lilia Romero de México, animándonos a hacer nuestros espacios ministeriales lugares seguros para los niños. I want to thank you for being with us this evening. Please be sure to comment telling us where you are from. Gracias por estar con nosotros esta noche. Por favor, asegúrese de comentar diciéndonos de dónde son. Also, please share this webinar on your social media pages using the hashtag IDPNiños. Además, compartan ese seminario en sus páginas de redes sociales usando el hashtag DPNiños. Bendiciones, te saluda tu hermana en Cristo, Luceila Sandoval Rodríguez, líder nacional del Ministerio de Niños Cogó, Perú. En esta oportunidad doy gracias a Dios y también al Ministerio Internacional de Niños por darme la oportunidad de compartir este hermoso tema de suma importancia dentro de nuestros ministerios. Y el tema que hoy voy a tratar es cómo reclutar voluntarios y hacerlos prosperar. Así que ponte cómodo y presta mucha atención. Todos sabemos que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo. Jesús pasó por todas las etapas de un ser humano, incluyendo la infancia, niñez y adolescencia. Él las experimentó todas. Jesús pudo haber venido a la tierra a la edad de 30 años como todo un adulto, pero no fue así. Emmanuel, o Dios con nosotros, vino en forma de niño. Y es que los niños tienen un gran valor en el corazón de nuestro Dios. Así como los adultos, los niños necesitan un lugar donde puedan encontrar a Dios. Ellos puedan experimentarlo y también relacionarse con Él. Ellos necesitan adorar a Dios de manera natural, a través de la música, palabras y también acciones de acuerdo a su edad. Ellos necesitan experimentar una comunidad auténtica cristiana con otros niños con los cuales comparten los mismos valores y también experimentan las mismas situaciones y problemas en la vida. De manera que juntos y con la ayuda de líderes espirituales puedan descubrir cómo crecer en la vida cristiana. Esa es la razón por la cual el Ministerio de Niños ha sido formado.
Un ministerio exitoso es construido por un equipo de personas que buscan apasionadamente a Dios. ¿Para qué? Para ser guiados en el servicio por los niños de su congregación y también de su comunidad. Cuando hablamos de voluntarios, nos referimos a gente apasionada por el ministerio de niños. Personas que interactúan con los niños e insertan en ellos la verdad de la palabra de Dios. Como líder de niños, en algún momento o hasta el día de hoy, ¿te has quedado sin un equipo de trabajo? Sé que muchos pasamos esta realidad, ¿verdad? Pero si reclutar voluntarios en tu ministerio sería tan fácil como reclutar personas para ir a un almuerzo, entonces todo líder de niños tendría voluntarios en su ministerio. Pero esto puede tomar trabajo. Es imperativo que seas considerado e intencional al momento de orar para pedir dirección a Dios, antes de elegir a las personas para trabajar con los niños. Es necesario prepararse para reclutar. Tienes que hacer una lista de todas las posibles áreas dentro del ministerio, considerando las edades de los niños, recuerda, de 0 a 12 años, las cuales requieras voluntarios. Tener una lista de posibles puestos de voluntarios también le dará una guía para la oración. Esto te ayudará a ser más observador del don y de las habilidades de los demás para que puedan reclutarlos para un puesto que sea justo para ellos. Considera publicar esta lista en la iglesia para que los miembros estén al tanto de las necesidades del ministerio y también tengan la oportunidad de responder. Asegúrese que tu publicación tenga una descripción de la posición y cómo deben responder los voluntarios. A continuación, deseo compartirte 8 pasos para reclutar voluntarios y también ayudarlos a prosperar. Paso número 1. Es a través de una invitación. Esto puede ser de manera pública mediante afiches y volantes, publicados en nuestras redes sociales y la de nuestra iglesia. También de manera personal, el cual tiene mayor resultado, ya que hay personas esperando ser considerados dentro del ministerio a través de una invitación personal. Amado líder, hay mucha gente dispuesta a servir, pero necesitan una invitación personal. Necesita que usted se acerque a ellos. Esta invitación debe ser llamativa e interactiva, muy emocionante, el cual produzca grandes expectativas para asistir. Recuerda, la mayor vía para reclutar es hablar de manera personal. Y en este tiempo de pandemia podemos usar nuestras redes sociales, el chat, videollamadas o llamadas. Para esto es necesario implementar un proceso de solicitud para todo aquel que acepte nuestra invitación a ser voluntario. Recuerda, es nuestra responsabilidad velar el cuidado integral de nuestros niños, por lo que todos los voluntarios deben llenar un proceso de solicitud de datos. Esto involucra una serie de datos personales, referencias y también verificaciones de antecedentes. Una vez que el voluntario haya presentado su solicitud y referencias, el líder o el pastor deben entrevistarlo. Paso número 2. Centrarnos en el panorama general. Es necesario comunicar de forma precisa la visión del ministerio de niños. Esto hará que las personas quieran ser parte de él. El tiempo para compartir la visión debe ser corta y puntual. Solo así los voluntarios podrán ver cómo su servicio tendrá un impacto eterno. Es necesario considerar estas preguntas. ¿Qué está haciendo actualmente el Ministerio de Niños? ¿Cuál es el valor del Ministerio de Niños? ¿Cuáles son los sueños más grandes para el Ministerio de Niños en su iglesia local? ¿Cuál es tu misión y visión declarada? Paso número 3. Redefinir la cultura de tu iglesia. El papel de la iglesia es equipar a la gente para el servicio, a través de sus dones y talentos. La cultura de nuestra iglesia se define como un lugar donde se alientan a las personas para servir. Este proceso puede iniciar con un sermón sobre el servicio en todos los ministerios de la iglesia.
de manera constante y así asegurarnos que realmente el servicio sea parte de la cultura de nuestra iglesia. Y no solo cuando desesperadamente buscamos voluntarios. Paso número 4. Planificar con anticipación. Ver la forma de ayudar a las personas a usar sus dones y talentos es un proceso continuo. No trabajes en la iglesia que tienes, trabaja en la iglesia que quieres tener. Es importante saber hacia dónde va el ministerio y cómo las personas voluntarias pueden desempeñar un papel dentro de ello. Esto permitirá evaluar si tu enfoque está alineado a la visión del ministerio y también ayudarte a determinar si el problema está dentro de tu ministerio o en tus técnicas de reclutamiento. Adopte un enfoque de todo el año y considere formas de atraer nuevas personas en todo momento. La formación continua de voluntarios también es importante. Para ello debemos proveer a los voluntarios libros acerca del ministerio de niños o también enlaces de artículos. Si el tiempo lo permite, reúne a tu equipo del ministerio de niños, semanal o 2 veces al mes, ya sea un equipo de 2 o más personas. Selecciona un libro de liderazgo para leerlo como equipo. Muchos libros maravillosos han sido escritos para el ministerio de los niños y están disponibles para la biblioteca cristiana local y también online. Debemos establecer horarios para reunirse y así analizar lo que se ha leído. Asignar secciones para ser presentado por cada lector y así reunirse por un tiempo para compartir. Debe tener mensualmente o trimestralmente una reunión acerca de temas específicos relacionados al ministerio de los niños. Recomiendo iniciar por el curso del entrenamiento Impacto, el cual consta de 10 herramientas que identifican competencias y habilidades de un ministro de niños efectivo. Tenga y maneje tiempos para orar por las necesidades personales del equipo y los niños del ministerio. Paso número 5. Construye relaciones que duren. Centrarse en la relación en lugar de la información, centrarse en una persona en lugar de una tarea. Cuando nos enfocamos en la persona en lugar de la tarea, la persona puede ser equipada para convertirse en la persona que puede realizar la tarea. Es compartir experiencia práctica en el trato con los voluntarios y en el desarrollo de una intimidad con Dios. Cuanto más accesible seas para ellos, más se abrirán a ti. Si se sienten como tu amigo en lugar de solo un voluntario, querrán quedarse. A través de una buena relación tendremos la oportunidad de conocer a cada voluntario y convertirse así en personas adecuadas en lugares correctos dentro del ministerio. Es importante que las personas sepan que el trabajo que están haciendo es apreciado. Esto no tiene que ser con un gran regalo. A menudo palabras simples o notas de agradecimiento son muy significativos. Hay muchas formas para que los voluntarios sepan que ellos son apreciados. Te compartiremos algunas ideas. Puede ser a través de una apreciación escrita a mano, por parte del líder del ministerio o del pastor. Un regalo pequeño como un alimento o tarjeta de regalo. Un buen momento de agradecimiento al final del servicio. Correos electrónicos o mensaje de texto. Cada vez que un padre te comunica cómo está impactando el ministerio de niños, asegúrese de comentarle también a los voluntarios. Paso número 6. Comparte la carga. No tienes que hacerlo todo solo. Tampoco tienes que estar llenando cada necesidad individual. Haz partícipe a tus voluntarios comprometidos, aquellos que tienes actualmente, pues ellos son los que comunicarán la pasión, la visión y cómo han sido bendecidos al servir dentro del ministerio. Cuanto más gente participe en el reclutamiento, más voluntarios tendrás. Paso número 7. Considera las áreas del ministerio.
Muchas veces nuestra mirada se enfoca solamente en personas con vocación para enseñar, olvidando que el ministerio tiene muchas áreas. Debemos también prestar atención a aquellas personas que podríamos haber pasado por alto, tales como a los músicos de la iglesia, ya que serían de gran ayuda para componer canciones para nuestros niños, a los jóvenes de la multimedia, para ayudarnos con las letras de las canciones y los videos, a los adolescentes, quienes son la próxima generación de líderes adultos. Asesorarlos y capacitarlos ahora hará que tengamos manos entusiastas por colaborar. Considerar las áreas del ministerio ampliará nuestra visión en el reclutamiento de voluntarios, sirviendo y supliendo toda necesidad, permitiéndole desarrollarse de manera efectiva dentro del ministerio a través de sus dones y talentos. Paso número 8. Orar. La oración no es el último recurso, es el primero. La única petición de oración que Jesús dio fue orar. Orar por los trabajadores. Y eso usted lo puede leer en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 38, que nos dice: pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Dedica la oración en cada uno de los pasos para reclutar voluntarios. A través de la oración, Dios puede revelarnos a las personas que deberíamos invitar a servir en el ministerio de los niños. El reclutamiento se hace por fe, no por necesidad. En Filipenses 4:19 nos dice el Señor: Dios suplirá todas nuestras necesidades. En esto consiste el reclutamiento. Creer con todo nuestro corazón que Dios proveerá suficientes voluntarios. El método que nunca falla es la oración, pues a través de ella Dios siempre nos dirigirá. Si seguimos estos pasos de forma correcta, no solo reclutaremos voluntarios, sino los ayudaremos a desarrollarse dentro del ministerio. Sus dones y talentos florecerán, descubriendo así el propósito de Dios para sus vidas dentro del reino. Ahora sí, vamos a hacer un repaso. Nuestro paso número 1 fue a través de una invitación. Aquí recomiendo que sea de manera personal, el cual tendremos mayor resultado. Nuestro paso número 2 fue centrarnos en el panorama general. Debemos comunicar de forma precisa la visión del Ministerio de Niños. Esto hará que las personas quieran ser parte de él. Nuestro paso número 3 fue redefinir la cultura de tu iglesia. Debemos asegurarnos que realmente el servicio sea parte de la cultura de nuestra iglesia. Paso número 4 fue planificar con anticipación. Es muy importante saber hacia dónde va el ministerio y cómo las personas voluntarias pueden desempeñar un papel dentro de ello. Nuestro paso número 5 fue construir relaciones que duren. Recuerda que a través de una buena relación tendremos la oportunidad de conocer a cada voluntario y así convertirse en personas adecuadas en lugares correctos dentro del ministerio. Nuestro paso número 6 fue comparte la carga. Recuerda que no tienes que hacerlo todo solo. Haz siempre partícipe a tus voluntarios comprometidos, ya que ellos van a comunicar todo, la pasión, la visión y cómo han sido bendecidos al servir dentro del ministerio. Nuestro paso número 7 fue considere las áreas del ministerio. Recuerda que considerar las áreas del ministerio ampliará nuestra visión en el reclutamiento de voluntarios, sirviendo y supliendo toda necesidad. Y nuestro último paso fue la oración. Recuerda que a través de la oración Dios puede revelarnos a las personas que deberíamos invitar a servir en el ministerio de niños. Bueno, hemos compartido estos 8 pasos para reclutar y hacer prosperar a los voluntarios. Aplícalos en tu ministerio y tendrás efectos positivos, claro, según tu necesidad. Te animo a seguir adelante, respondiendo con amor a este hermoso llamado de parte de Dios.
no lleve solo la carga, brinda también a otras personas la oportunidad de servir en este hermoso ministerio de niños. Gracias nuevamente le doy al Señor y también al Ministerio Internacional por considerarme en este tiempo para compartirles este hermoso tema. Que el Señor los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Ruth Panameño, soy de El Salvador y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes sobre políticas y procedimientos en el Ministerio de los Niños. Sabemos que los niños son un regalo de Dios, sabemos que ellos merecen toda nuestra atención y cuidado como iglesia y que debemos de valorarles y trabajar en ellos para su formación espiritual. Comenzaremos diciendo que nuestro objetivo principal como ministerio es evangelizar y discipular a los niños. Sin embargo, no podremos lograr esto hasta que los niños y las niñas y sus padres se sientan seguros. Debemos de asegurarnos que el área de ministerio sea un lugar seguro para los niños. En el mundo, solo 15 países cuentan con 3 políticas nacionales para ayudar a la infancia. Esto lo dijo UNICEF en el año 2017. Si los gobiernos se esfuerzan por cuidar a los niños, crear políticas para ayudarles, nosotros como iglesia también tenemos que tener políticas que garanticen el crecimiento y la seguridad de nuestros niños. Por eso en la Iglesia de Dios de la Profecía hay políticas y procedimientos que se deben de seguir cuando comenzamos a trabajar con ellos. En la iglesia se reconoce que somos el reflejo del amor de Dios y que aquellos que están bajo nuestro cuidado tomaremos seriamente esta responsabilidad para con ellos. Estas pautas han sido establecidas para proveer un ambiente seguro y saludable en el cual podamos llevar a nuestros niños a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo es proveer un cuidado de calidad e instrucción en nuestro ministerio. Todas nuestras pautas están diseñadas para proteger y promover el crecimiento en Dios en cada niño y adulto involucrado. En la Iglesia de la Profecía creemos que la inocencia infantil es un regalo de Dios. Los niños por naturaleza confían fácilmente en los demás, colocan su fe en los adultos que cuidan de ellos. Por lo tanto, tenemos que cuidar y saber quiénes son los que trabajan con ellos. La inocencia infantil es un regalo que se debe proteger dentro de nuestras iglesias. No es algo que debemos tomar a la ligera, no es poner a cualquier persona que ministre a los niños, porque estamos formando a la membresía de la iglesia, aquellos que van a seguir después de nosotros, a ese semillero que va a dar continuidad a las congregaciones en los países. Por lo tanto, tenemos que cuidar a nuestros niños dentro de nuestras iglesias. Con el propósito de asegurarnos que la Iglesia de la Profecía sea un lugar seguro, nos esforzaremos en hacer los siguientes. Primero, en proteger a los niños de Dios. Nuestra mayor importancia es la creación de un ambiente sano y seguro para nuestros niños. 2. Proteger a los que trabajan de falsas acusaciones, litigios y la potencial pérdida de un ministerio. 3. Proteger legalmente a las congregaciones, oficinas estatales, regionales, nacionales e internacionales. Todo esto está enfocado en desarrollar procedimientos básicos que ayuden a implementar un buen trabajo dentro del Ministerio de los Niños. Ahora, los siguientes procedimientos reflejan nuestro compromiso de proveer cuidado y protección a todos los menores y proveedores de cuidado que participan en las actividades auspiciadas por la Iglesia. Primero, los trabajadores voluntarios deberán ser asistentes regulares de la Iglesia de Dios de la Profecía por lo menos 6 meses. 2. Todos los trabajadores voluntarios y compensados deberán completar los siguientes procedimientos antes de participar en cualquier actividad de menores organizada por la iglesia. Literal A. Todos los trabajadores voluntarios deberán de llenar la solicitud para los trabajadores de niños de la Iglesia de la Profecía. Las referencias serán provistas y serán verificadas. Literal B. Una entrevista será realizada por los pastores o la junta o los directores del ministerio. También se recomienda que el coordinador de un ministerio específico participe en la entrevista. Literal C. Todas las personas que participen con los niños deberán asistir a las actividades de orientación, capacitación adecuada para el nivel de trabajador voluntario o compensado. Número 3. Los solicitantes deberán firmar una hoja que certifique que recibieron y revisaron la copia de la póliza de protección para niños, jóvenes y trabajadores de la Iglesia de Dios de la Profecía. 4. Los antecedentes de los trabajadores voluntarios deberán ser investigados con el fin de obtener información
sobre cualquier historial criminal o hallazgos relacionados a algún abuso. 5. Cualquier miembro adulto de la congregación, trabajador voluntario compensado que haya sido culpable de algún crimen, no debe proveer servicios en ninguna actividad o programa para menores. 6. Esta solicitud y los resultados de cualquier investigación no serán divulgados por el personal de la iglesia a menos que sea requerida por razones legales. Nosotros sabemos y siempre hemos pensado que los niños tienen que ser cuidados. Cuando leemos estos procedimientos de quienes tienen que trabajar con los niños, no estamos excluyendo a nadie, no se está haciendo de lado a las personas, sino que debemos de cuidar la integridad de nuestros niños. Esta póliza que la Iglesia de la Profecía ha creado nos ayudará a nosotros los líderes a poder hacer las cosas bien, a poder proceder bien de aquellos que están trabajando con nuestros niños y cuidarles de la mejor manera posible. Pero también hay reglas generales para los que supervisan el cuidado de los niños. Primero, los proveedores de cuidado no podrán participar o no tienen que tomar ninguna acción como un abuso hacia nuestros niños. 2. Será todo esfuerzo por tener un mínimo de 2 adultos trabajando con los menores, ya sea en una enseñanza, en clases por grupos o individuales. Se debe de tener cuidando a los niños en todas las áreas donde ellos están. De esta manera se protegen a los niños y también a los adultos y se provee una situación más segura en las actividades sin que ocurra un accidente o una emergencia. 3. Las ventanas de las puertas del salón de clases deberán permanecer al descubierto para permitir la visibilidad de todas las actividades en el salón. 4. Cuando sea posible, se deberá motivar a los niños a atender sus propias necesidades en el baño. En caso de ser necesaria la asistencia, deberá haber otro adulto o un proveedor de cuidado presente. Los niños se deben entregar a los padres o tutor. Cualquier persona deberá ser autorizada debidamente para recoger al niño. Se deberá utilizar un método positivo de disciplina. Se deberán establecer límites claros, consistentes y apropiados a la edad para ayudar a los niños a funcionar apropiadamente. El pastor y el director del Ministerio de Niños deben de proveer cualquier actividad que se lleve a cabo fuera de la iglesia. Se deberá obtener el permiso de los padres o tutores por escrito y deben haber al menos 2 personas adultas para el cuidado de ellos. Los eventos organizados dentro o fuera de cualquier propiedad de la iglesia deberán tener como mínimo un cuidado de un adulto por cada 10 niños. ¿Por qué son todos estos procedimientos? Es porque nosotros tenemos que cuidar a los niños y también cuidar a los que trabajan con ellos. Si nosotros seguimos esto, vamos a tener el mejor resultado y seremos una institución que no será involucrada en alguna situación legal de nuestras iglesias y de los países. Ahora, nosotros tenemos que saber que en nuestras iglesias tenemos que tener una respuesta. Y como trabajadores del Ministerio de los Niños también hay un código de ética que nosotros debemos de seguir. Algunas veces nosotros decimos, vamos a trabajar con los niños, no se necesita tanto, no se necesita una formación. Pero todo lo que trabajemos con el Ministerio de los Niños debemos de tener un código de ética, entendiendo el ejemplo que requerimos de tener un estilo de vida bíblico. Hay algunas cosas que podemos hacer para renovarnos dentro hacia afuera, pero también existe la necesidad de mantenernos a cuentas con Dios y debemos de ser sensibles al pecado para que podamos fácilmente identificar y reconocer su presencia en nuestra vida y tenemos que acudir inmediatamente a Dios y pedirle perdón. Este es un código de ética para los que trabajan y han aceptado la responsabilidad de trabajar con los niños. Al creer que Dios me está llamando a servir a los niños, haré lo siguiente. Mi primera prioridad al enseñar, al supervisar o dirigir a los niños será velar por su bienestar físico, social, educacional y espiritual. También trataré de entender y respetar el trasfondo cultural de los niños y los jóvenes. Le proveeré a los padres la información completa sobre el programa que enseño, superviso, dirijo y a qué horas comienza y termina. No haré nada que perjudique la confianza de los niños. Trataré de proteger a los niños de toda forma de abuso mientras estén bajo mi cuidado. Si sospecho de que algún niño podría estar siendo afectado por las acciones o actitudes abusivas de otra persona, reportaré esa sospecha a la persona responsable para que se conduzca una investigación correcta. Contestaré las preguntas de los niños, abierta y honestamente. Voy a trabajar con los niños para establecer algunas normas acordadas sobre la conducta aceptable dentro del grupo. También espero que los niños actúen en base a las normas y si alguno desobedece de manera constante,
Buscaré ayuda de los padres y otras personas para que me asistan en cómo debo responder al niño. Si algún niño muestra estar angustiado, trataré de ofrecerle seguridad y ayuda. Lo motivaré a buscar la ayuda apropiada para sus necesidades. Oraré por cada niño regularmente y les dejaré saber que me preocupo por ellos. Entiendo que si mi carácter o moral son inapropiados, en cualquier momento durante mi servicio será terminado sin causa expresada o previo aviso, independientemente de otras declaraciones verbales o por escrito, antes de, durante o después de la fecha de mi servicio voluntario. Este es un código de ética que está en la póliza de protección de niños, jóvenes de la Iglesia o de la Profecía, y que nosotros como líderes tenemos que tomarlo en cuenta en el momento de comenzar a trabajar. Asimismo, tenemos que establecer una evaluación a todos los ministros de niños. Todos los que trabajen con los niños deben de ser evaluados o investigados. Para esto debemos de ofrecerles formularios que ellos puedan llenar sobre la evaluación o cuando ellos quieran ingresar al ministerio. Cada comité o cada pastor o cada director puede decidir si las personas están listas o aptas para poder trabajar en el ministerio. Pero también cuando ya estemos con los niños trabajando en el salón, tenemos que implementar procedimientos de seguridad, tenemos que supervisar. Los niños nunca deben de estar sin la supervisión de un adulto. Debemos de tener adultos presentes para que nos ayuden a que los niños puedan hacer todas sus actividades. En toda actividad siempre deben de haber 2 adultos que cuiden a los niños. Si los niños son infantes, debe de haber un adulto por cada infante. Si los niños están en edad preescolar, debe de haber un adulto por cada 10 niños. Si los niños están en la edad escolar, debe de haber un adulto por cada 12 niños. Siempre debemos de tener voluntarios que hayan llenado el proceso de solicitud para trabajar con el Ministerio de los Niños. Pero también tenemos que establecer un procedimiento de seguridad para ir al baño. 2 adultos pueden encargarse del cambio de pañales o el cuidado personal de los niños, pero solo las damas pueden estar a cargo de ayudar a las niñas a ir al baño. El registro de entrada y salida. Debemos de establecer una regla de registro de entrar y salir, el cual incluya de traer al niño, saber quién lo trajo, quién lo llevará y saber que no podemos entregárselo a otra persona si no es la que está registrada. Debemos de cuidar esto debido a tantos secuestros, raptos de niños que hemos visto en las noticias en nuestros países. Sobre todo nuestra prioridad es cuidar a los niños, proteger a los niños. Así como los protegemos del enemigo, así como les enseñamos a cuidar sus vidas, a agradarle al Señor, debemos de cuidar mientras están bajo nuestro cuidado a nuestros niños, cuidarlos de que puedan irse con alguien que no es su familia, cuidarlos de que nadie les haga daño. Entonces tenemos que tener un registro de entrada y salida de nuestros pequeños. Asimismo, debemos de entrenar a los ministros de niños. Muchos comenzamos el ministerio y no sabíamos cómo hacerlo. Muchos no sabíamos que hay políticas y procedimientos. Debemos de proveer entrenamiento en las normas, en las características de los niveles de edad. Debemos de proveer un entrenamiento en cuanto a la disciplina, a la conciencia sobre el abuso infantil o los maltratos que los niños puedan tener. Asimismo, sobre procedimientos de qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de que estemos dando una clase y haya un terremoto, o haya una inundación, o haya un tornado, o haya alguna situación de emergencia o un incendio. Nosotros tenemos que entrenar a las personas que trabajan con los niños. También, como un procedimiento dentro de los salones de clases, que debemos de tener planes de acción en caso de una emergencia, lo que hablábamos anteriormente. Debemos de hacer planes en caso de desastres naturales y otros. Debemos determinar una ruta de escape, pasar lista antes y después de una evacuación, esperar con los niños hasta recibir instrucciones de la persona designada, no entregar a los niños a los padres hasta que el proceso de la evacuación esté completo. Asimismo, dentro del salón de clase, nosotros tenemos que tener procedimientos médicos. Debemos de tener disponible un botiquín de primeros auxilios debidamente surtido. Alguien puede decir, ¿pero por qué en la iglesia un botiquín? Si solo le doy una lección. Sí, pero estábamos hablando que la iglesia o de la profecía está interesada en proteger a los niños dentro de la iglesia, de proteger su infancia, de proteger su integridad. Es por eso que nosotros tenemos que tener todas las herramientas, todos los recursos necesarios para esto. Entonces, un procedimiento médico es tener un botiquín debidamente completo para atender a nuestros niños. También podemos crear un formulario donde completemos un informe de cualquier accidente que los niños puedan tener, para poder nosotros tener una base
Acuérdese que a veces los padres dicen, voy a demandar a la iglesia si a mi hijo le pasa algo, miren, en la iglesia se cayó, o miren, en la iglesia golpearon a mi hijo. Usted puede tener un informe de lo que sucedió sobre el accidente del niño, y no solo eso, sino que darle seguimiento con los padres para saber cómo continúa el niño, para saber el estado que él tiene. En ningún momento nosotros le podemos administrar medicinas a los niños. Si el niño necesita una medicina, debemos de contactar a sus padres. Estamos hablando de cuidar a los niños, estamos hablando de que tenemos que ser constantes con ellos, pero también nosotros en nuestro salón de clase, un procedimiento que debemos de hacer y no olvidar es que debemos de poner reglas. Cuando los niños quieran hablar, cuando los niños quieran participar de una actividad, nosotros tenemos que poner reglas. Asimismo, debemos de poner disciplina. No olvidarnos que ese es un procedimiento muy importante, la disciplina apropiada cuando hay una falta, cuando ellos no hacen algo debido. Nosotros tenemos que tener disciplina, porque no nos va a gustar tener un salón desordenado, un salón donde nadie haga caso, donde todos corren, donde nadie aprenda la lección de ese día o el texto. Entonces tenemos que tener disciplina. El ministerio nunca considerará como disciplina las nalgadas, agitar, golpear o disciplinar físicamente o de alguna otra manera a los niños. La disciplina tiene que ser una disciplina con amor. Recuerde, estamos protegiendo a nuestros niños, estamos cuidándoles de ellos y dándoles un lugar seguro. Tenemos que también tener cuidado y sobre todo tener un procedimiento para tener el contacto con los padres. También debemos de, en nuestro ambiente en el salón, no debemos de que se promueva la violencia, sino que tenemos que tener un sumo cuidado con lo que estamos haciendo. También tenemos que tener un procedimiento médico en cuanto cuando yo sirvo los refrigerios a los niños. No debo de servir cualquier alimento, yo debo de asegurarme que los niños que están ahí no padecen de una alergia, debo de asegurarme que los alimentos que están ahí no vayan a ser asfixiantes para los niños. Todo esto es para que nosotros podamos trabajar de una manera armoniosa y segura con los niños. Sabemos que como líderes no hemos sido entrenados en muchas cosas, pero tenemos que hacer un procedimiento. En esta situación de pandemia en que estamos, donde todas las cosas han cambiado en cómo ministramos a los niños, también tenemos que hacer procedimientos sobre la atención a ellos, sobre cómo vamos a acercarnos, sobre cómo yo voy a impartir a ellos las clases, las medidas de seguridad que yo debo de seguir, porque sobre todo estamos educando niños para el reino de los cielos, pero también estamos proveyendo un ambiente seguro para ellos. Concluyo diciendo que es imperativo que cada iglesia local dé los pasos necesarios para asegurarse de que su lugar sea seguro para los niños y para quienes los ministran. Estamos en una situación donde muchas iglesias se ven involucradas en abusos de menores. En muchas iglesias los trabajadores han sido acusados falsamente y nosotros por eso debemos de utilizar la póliza de protección para niños que la Iglesia de Dios de la Profecía ha establecido, la cual podrá ser solicitada por medio de usted o podrá descargarla de la página del Ministerio Internacional de los Niños. Hermanos y hermanas, sigamos trabajando, sobre todo sigamos cuidando las joyas preciosas que Dios nos ha dado, que son nuestros niños. Dios les bendiga. Hola a todos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este seminario web. En esta ocasión tengo la bendición de compartirlo con ustedes y para ello me gustaría presentarme. Mi nombre es Lilia Avena, tengo 25 años y soy originaria de Nayarit, México. Cuando ustedes gusten venir a México, acá en Nayarit tienen su casa. En cuanto a lo ministerial, tengo la bendición de servir en el Ministerio de Niños desde nivel local hasta nivel nacional. Es un gusto para mí estar aquí, estoy muy feliz y antes de comenzar me gustaría hacer un agradecimiento especial por la vida y ministerio de nuestro director internacional Sean McKinley y de todo su equipo, porque durante este tiempo de seminarios web han estado haciendo un extraordinario trabajo. Dios los siga bendiciendo, Dios los siga usando. Pero también quiero darte gracias a ti. Gracias por estar aquí, gracias por apartar un poco de tu tiempo para seguir aprendiendo, para seguir capacitándote y así servir con mayor excelencia.
Y sin más preámbulos, me gustaría comenzar a hablarte del tema que tengo para compartirte. Este lleva por título Seguridad y Protección. Es muy importante que podamos tomar en cuenta como ministros de niños este tema, pero que sobre todo podamos aplicarlo. Entonces, para comenzar, me gustaría mencionarte que este tema forma parte del manejo del salón del libro del entrenador. Entonces, así como es importante conocer las características de nuestros niños desde que nacen hasta los 12 años, saber cómo formar la lección, qué materiales utilizar, también es importante que podamos tener la certeza de cómo pueden estar seguros y protegidos nuestros niños y personas que les sirven. Entonces, me gustaría compartirte un ejemplo. Y para ello me gustaría que pensemos en una obra en construcción. Puede ser un edificio, puede ser una casa o tal vez un estadio. Pero sobre todo me gustaría que pienses en las personas que trabajan para construir dicha obra. ¿Qué medidas de seguridad y protección deberían de tomar estos trabajadores para guardar su persona en el transcurso de la obra? Tal vez podrían utilizar un casco para proteger su cabeza. Tal vez podrían utilizar lentes para proteger sus ojos del polvo. Tal vez podrían utilizar botas antiderrapantes para proteger su vida de una caída. O tal vez podrían utilizar guantes para proteger sus manos al trabajar con materiales que hagan muy sensible su piel o le puedan dañar. ¿Sabes? Para los trabajadores lo más importante es la seguridad. En la construcción, claro que sí. Porque de lo contrario, podría haber accidentes devastadores, podría haber pérdida de los trabajadores, lo cual es indeseable, o incluso que la obra no se termine como se planeaba. ¿Y sabes qué? Asimismo, es necesario que nosotros pensemos cómo podemos tener esa certeza de que nuestros niños y personas que les sirven van a estar seguros durante el tiempo del Ministerio de Niños mientras estén en el aula. Gracias a Dios, Él nos bendice con diferentes espacios. Puede ser un salón pequeño, un salón grande, algún área al interior de la iglesia o algún área al exterior de la iglesia. Pero Él nos ha bendecido con un lugar para trabajar con nuestros niños. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque de lo contrario podría haber efectos devastadores que no deseamos, como heridas emocionales y o físicas. Podría haber responsabilidad por parte de los voluntarios, que ellos tendrían que dar la cara por lo que le haya ocurrido a alguno de los pequeños durante el tiempo del ministerio, o incluso el aislamiento de familias, lo cual no deseamos. Entonces, voy a estar compartiéndote una serie de instrucciones y reglas que me gustaría que pudieras considerar para asegurarte de que nuestros niños y los voluntarios van a estar seguros y protegidos en el área del Ministerio de Niños. Pero antes de hablarte de estas, quiero hablarte de la herramienta número 1 que forma parte de nuestro ministerio. ¿Tienes una idea de cuál es? No te estoy hablando del registro de la entrada y de salida de los niños. Tampoco te estoy hablando de los antecedentes de los voluntarios. Te estoy hablando de la oración. Debemos estar conscientes de que lo principal que amenaza a nuestros niños se forma de manera de guerra espiritual. Por lo tanto, nuestra primera línea de defensa debe ser la oración. Tanto podemos tomar la serie de instrucciones y de herramientas y de reglas para guardar la seguridad y protección de nuestros niños, como la oración. No podemos separarlas. No podemos inclinarnos más a una ni más a otra, porque entonces podríamos tener problemas. Así que recuerda, nuestra primera herramienta más poderosa es la oración. Y bueno, voy a compartirte 3 pautas que contienen una serie de instrucciones y de reglas que como te comentaba, puedes considerar para guardar la seguridad y protección del Ministerio de Niños.
Si gusta lo puedes tomar como una guía que debes de considerar. Estos son procedimientos en el salón de clase, el ambiente en el salón y emergencias. Voy a comenzar hablándote del procedimiento en el salón. Y para ello es importante que nosotros establezcamos reglas. Estas deben de ser reglas sencillas de recordar y que las podamos repetir con los niños en cada clase y en cada tiempo de adoración que tengamos. Estas deben de ser colocadas de una manera visibles para ellos. Por lo tanto, debe ser llamativa, debe estar a su estatura y la letra debe de ser entendible. Algunas reglas que podrás utilizar son las siguientes. Voy a levantar mi mano para hablar, voy a permanecer en mi asiento o me voy a divertir. Ahora, con todo lo que ha pasado de la pandemia COVID-19, tal vez una de las reglas que podrías incluir es: voy a usar mi cubrebocas siempre, o voy a lavar mis manos antes y después del tiempo del Ministerio de Niños. Entonces, podemos adecuar estas reglas de acuerdo a las necesidades que estemos pasando. Y junto con las reglas viene el tener un plan para la disciplina. ¿Y dirás, disciplina? Sí, mira, nuestros niños no siempre tienen un buen día, no siempre tienen el mejor ambiente en su casa. Por lo tanto, su comportamiento puede ser un poco difícil de manejar en el área si no nos preparamos. Por lo tanto, esta disciplina, o mejor dicho, una disciplina apropiada debe de incluir advertencias, tiempo alejado de la actividad y conversaciones 1 a 1. Pero jamás debe de disciplinarse al niño físicamente, aún con el permiso de los padres. Y se me ocurre que podríamos aplicar este plan de disciplina con un semáforo. Este semáforo podría incluir 4 colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Obviamente el negro. Obviamente el verde significa que la disciplina está en orden. Pero cuando la disciplina comienza a salirse de nuestro control, podemos pasar al semáforo amarillo, que podría ser las advertencias. Podemos poner algunas advertencias como vamos a guardar silencio. Esto lo podrías utilizar con una canción, entre otras que se te ocurran. En el semáforo naranja podrías incluir el tiempo alejado de la actividad, lo que llamamos tiempo fuera. Entonces podrías con mucho amor apartar al niño y decirle: mira, ven, te vas a sentar aquí. Obviamente que podamos verlo y decirle: vas a reflexionar en cómo estás actuando 5 o 10 minutos y cuando te sientas listo puedes volver. En dado caso de que se sobrepasen estas advertencias, vamos al semáforo rojo, que será hablar 1 a 1. Pero déjame comentarte algo muy importante del hablar 1 a 1 con los niños. Obviamente debe ser con amor, con paciencia, indagar qué está sintiendo el niño para que se comporte así, qué está pasando, y con la ayuda del Espíritu Santo poder ayudarle. Pero es importante, y eso tiene que ver con la siguiente regla, tiene que ver con las reglas de los 2 adultos. Es importante que el Ministerio de Niños siempre esté con la presencia de 2 adultos, o al menos uno de estos debe de tener 21 años. Entonces, si se llega al grado de conversar 1 a 1, cara a cara con el niño, debe de haber 2 adultos. Pero en cuanto al Ministerio de Niños y esta regla, es necesario que nunca se deje el salón sin supervisión. Y eso también tiene que ver con la regla para ir al baño. Nuestros niños se les va a presentar esa necesidad en cualquier momento. Entonces, si la iglesia es una iglesia grande, es importante que nuestro niño no vaya solo y que tampoco vaya con una sola persona, sino que sean 2 personas. Y una de estas personas necesita primeramente entrar al baño, revisar que no haya nadie
y esperar afuera al niño. Entonces, si el niño no puede vestirse, el niño debe salir al pasillo y uno de los voluntarios debe de ayudarle. Entonces pueden regresar los 3 al salón. Si tu situación con respecto a la regla del baño es muy similar a la mía, donde es una iglesia pequeña, donde somos pocos en la iglesia, de igual manera podrías solicitar ayuda en el Ministerio de Jóvenes si no hay más adultos que puedan ayudar. Siempre hay jóvenes dispuestos para apoyar y asegurarnos de que nuestros niños siempre estén acompañados. Entonces, confirmarles, es importante la presencia de los adultos en el salón. El área del ministerio nunca debe estar sin la presencia de un adulto. Y por último, dentro de los procedimientos del salón, es importante tener contacto con los padres. Muchos de nuestros niños tienen la bendición de ir a la iglesia porque sus papás también van. Pero hay otros niños que sus padres no vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué hacer en ambos casos? En ambos casos necesitamos tener el contacto de los padres. Si es que en tu comunidad tienes señal telefónica. Aquí en mi comunidad, donde tienen su casa, hace algunos 2 años no teníamos señal telefónica por mucho tiempo. Entonces, hace apenas este tiempo que les acabo de mencionar, tenemos señal telefónica. Entonces, ahora podemos llamarle a los padres cuando hay una emergencia, cuando se presenta alguna situación. Si es el caso de que no vienen con sus padres a la iglesia. En dado caso de que no haya señal telefónica, es importante que tú identifiques dónde vive el niño, de quién es hijo, y así, si se presenta alguna necesidad, poder ir a la casa de los padres del niño y poder avisar lo que está pasando. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del ambiente del salón. ¿Cómo poder crear un ambiente seguro y protegido para nuestros niños y personas que les sirven? Primeramente, importantísimo, lleguemos temprano. No sé si esto pasa con ustedes, pero acá con nosotros decimos 1 hora y los niños llegan 1 hora antes, a veces 1 hora y media o 2 antes de que comience el servicio. Por lo tanto, es importantísimo que el área nunca esté sin supervisión. Nuestros niños deben de estar siempre al cuidado de los adultos. Entonces, esto va a ayudar a que establezcamos un control en el área ministerial. También es importante tener un registro de entrada y de salida. ¿Para qué? Para que solo las personas que llevaron al niño al tiempo del ministerio de niños pueda recogerlo, que no lo recoja nadie más. Ok, pero dirás, nuestros niños vienen solos a la iglesia. Eso es lo que pasa en mi comunidad. Los niños vienen solos porque sus padres no vienen, pero siempre vienen acompañados de sus amigos, siempre vienen acompañados de sus hermanos. Por lo tanto, es importante que podamos estar al pendiente cuando llegaron al salón y cuando regresaron a casa. En dado caso de que sean pequeñitos, es importante que podamos acompañarlos si hay esa necesidad. Ahora, vamos a hablar sobre los refrigerios. ¿A cuánto les gusta compartir refrigerios con los niños? A mí me encanta. Sobre todo nos encanta compartir los alimentos. Sobre todo nos encanta compartir dulces con ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver los refrigerios con el ambiente del salón? Importantísimo, porque es un tiempo donde ellos disfrutan mucho el convivir, el comer, les encanta siempre tener algo para comer. Pero aquí lo importante es que podamos tener un perfil de cada niño. Y dentro de este perfil necesitamos saber a qué son alérgicos los niños, para así evitar darles algún alimento que pueda afectar su salud. Otra cosa importante acerca de los refrigerios es que debemos de tener cuidado sobre todo con los preescolares.
de no darles un alimento que puedan asfixiarles, por ejemplo las manzanas. Procuremos darle un alimento que lo puedan consumir y digerir muy fácilmente sin la necesidad de preocuparnos que ocurra algo más. Es importante también que no les demos palomitas de maíz. Bueno, es un consejo de que no les demos palomitas de maíz a los niños menores de 3 años, porque esto también puede provocar que se asfixien, que se lastimen. Entonces es muy bueno tener en cuenta esas consideraciones acerca de los alimentos que compartimos con ellos, e incluso podrías poner el menú del día de lo que vas a compartir antes de la clase para que los niños y los padres puedan revisar si hay algo que les puede afectar a ellos. Acá en el ministerio local hay un niño que hace tiempo se diagnosticó con problema del corazón, por lo tanto le prohibieron el chocolate. Entonces para mí era triste compartirle chocolates y que él no pudiera compartir. Entonces decidí ya no darles más chocolates, no solo a él sino a todos, y pues buscar otros dulces que pudiera compartir para que no hubiera algún problema, ¿verdad? Entonces necesitamos considerar estas cosas para guardar su seguridad y protección en cuanto a su salud, en cuanto a su persona. Otra cosa importante del ambiente del salón es acerca de la violencia. Nadie está exento de ello. Pueden pasar diferentes cosas que pueden llevar a la violencia física o fuerza destructiva. Entonces, si esto ocurre, es importante separar a los niños que están involucrados y llamar inmediatamente a los padres. Si los padres no se encuentran dentro del misma área donde los niños están, es importante pedirle a los niños que esperen con paciencia hasta que sus padres... Otro aspecto que necesitamos considerar en el ambiente del salón es la violencia, ya que esta puede ocurrir en cualquier momento. La violencia incluye violencia física o fuerza destructiva. Si ocurre algún altercado físico, es importante separar a los niños que están involucrados y removerlos inmediatamente del área donde está el resto de los niños. Y así se debe de llamar a los padres responsables. Si los padres no están en el lugar, es importante decirle a los niños que esperen con paciencia hasta que sus padres vengan. Muchas de las iglesias exigen que los niños involucrados en una conducta de esta magnitud paguen por los daños que hayan hecho, pidan perdón o incluso que sean removidos por un periodo de tiempo. Entonces necesitamos estar preparados también para esas situaciones. Y por último, de este punto es importante hacer una inspección. Una inspección rutinaria de los juguetes, de los equipos, del sistema de seguridad. Y para lograr esto con mayor éxito, ¿sabe qué podemos hacer? Vamos a ponernos de rodillas, es decir, vamos a ver el ambiente desde la perspectiva de los niños y preguntarnos, ¿hay algo a su nivel que no está seguro? Entonces necesitamos ponernos en su lugar para así poder ver qué podría provocarles algún peligro. Y por último, tenemos las emergencias. ¿Qué hacer cuando se presentan emergencias? ¿Qué cosas podemos hacer para guardar la seguridad de nuestros niños en estas emergencias? Porque las emergencias indeseablemente se presentan en cualquier momento. Una de las emergencias puede ser la enfermedad. Los niños a veces suelen enfermarse y puede ser de fiebre o puede ser algún tipo de erupción en la piel o alguna otra señal de enfermedad. Cuando esto ocurre, es importante separarlo del resto de los niños para evitar una propagación de la enfermedad de un solo niño. Ahora con lo del COVID, es importante que nuestros niños que tienen gripa, que tienen tos, no asistan hasta que ellos estén bien para evitar pues un contagio, ya sea de una simple gripa o ya sea de otro virus. Entonces estas cosas necesitamos considerarlas.
Entonces, si un niño se enferma durante la clase, hay que llamar a los padres inmediatamente. Y si los padres no están, así como con los niños que estuvieron involucrados en la violencia, necesitamos pedirles que esperen pacientes hasta que sus padres lleguen. Sería una muy buena idea que pudiéramos tener algunos miembros de la iglesia capacitados o entrenados en primeros auxilios. Y eso tiene que ver también con el capacitarnos en primeros auxilios. ¿Cuántos en su iglesia están capacitados, entrenados en primeros auxilios? Sería muy bueno que pudiéramos tener personas así en el ministerio, para que cuando se presente una emergencia, estén ellos preparados, capacitados para ayudarles en la primera emergencia y después llevarlo a los expertos, a los doctores. Otra emergencia que se puede presentar es el fuego. Debemos de estar preparados para una emergencia tal como el fuego. Entonces, el pastor de niños y otros miembros clave del equipo de trabajo deben de decidir la manera más efectiva de guardar la vida de nuestros niños en una emergencia de tal magnitud. Y para ello es importante que se informen de qué se puede hacer y que esa información que investigaron puedan ponerla en un área visible para los niños y también compartirles acerca de esta información para que ellos también puedan saber. Y así, cuando se presente esta emergencia, ustedes pueden saber y los niños pueden saber por dónde deben de evacuar, por dónde deben de salir, y así no se entre en pánico. Y por último, se puede presentar la emergencia de secuestro. ¿Dirá secuestro? Sí, desafortunadamente sí. Al menos acá en México, cada día aumentan más los secuestros. Y desafortunadamente, los secuestros principales que ocurren vienen de parte de un padre o madre de los niños que no tienen la custodia. Y sabes, el Ministerio de Niños es el principal lugar donde estos padres intentan hacer dicha cosa. Por lo tanto, necesitamos estar preparados y tener cuidado de que nuestros niños puedan ser llevados y recogidos solo por la persona responsable. Repito, en el dado caso de nosotros que tenemos las personas que vivimos en una pequeña comunidad y sabemos de una situación de este tipo, necesitamos sin duda asegurarnos de ir por los niños y de ir por los niños para que vengan a la iglesia y de llevarlos nuevamente para guardar su seguridad. Entonces, estas son algunas instrucciones y reglas que puedes considerar para tener un ambiente ministerial seguro. Entonces, me gustaría que pensaras, que evaluaras lo que estás haciendo en estos momentos para asegurar el ambiente ministerial para los niños y los trabajadores en el ministerio local. ¿Qué estás haciendo para asegurarte de esto? Piénsalo, considéralo. Si alguno de los ejemplos que te mencioné te sirven, aplican para tu contexto, adelante. Si no, piensa qué puede aplicar para tu contexto. Seguro que sí identificaste algunas cosas que puedes trabajar para tener un ambiente seguro para nuestros niños y las personas que les sirven. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tener paciencia. Muchas gracias por tu disposición, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga ayudando. Hasta luego. Thank you for joining us tonight. Gracias por estar con nosotros. My prayer is that each of these presentations have energized, challenged, and encouraged you in your ministry to kids. Mi oración es que cada una de estas presentaciones les haya estimulado y desafiado en su ministerio a los niños. Join us November 17th for our next Children's Ministries webinar. Acompáñenos el 17 de noviembre para nuestro próximo seminario web del Ministerio de Niños. Our topic will be Children and Holy Spirit Baptism. This will be an insightful evening for you, your volunteers, parents, and pastors, so please invite them all to join us. Nuestro tema será los niños y el bautismo del Espíritu Santo. Esta será una velada perspicaz para ustedes, sus voluntarios, padres y pastores. Así que, por favor, invítelos a todos a unirse a nosotros.
we will be discussing strategies for helping our children understand and experience Holy Spirit baptism. Discutiremos estrategias para ayudar a nuestros niños a entender y experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Registration information is available on our website, idpniños.org, and our Facebook page. La información sobre la inscripción está disponible en nuestra página web idpniños.org y en nuestra página de Facebook. We look forward to seeing you then. Los esperamos a todos. May God bless you. Que Dios les bendiga.